¿Qué entendemos por discapacidad? Deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, más interacción con diversas barreras del entorno, ya sean físicas o culturales, que impiden la participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones. A eso le llamamos discapacidad. Gracias. Aquí, bueno, pues ya sin tratar de repetir lo que comentaba en su momento, solamente aquí precisaría, realmente la discapacidad existe a partir precisamente de tu entorno, de lo social, de lo cultural, de todo aquello que te vincula con lo demás, que no está en sí mismo, no está en uno mismo, y que mientras esos elementos no se resuelvan, esos elementos no desaparezcan, esos elementos no dejen de existir, es ahí donde la persona va a presentar una discapacidad. Su circunstancia es una limitación o una deficiencia, pero su discapacidad la genera el entorno. Si yo tengo una barrera física, por ejemplo en mi caso, si yo tengo una barrera que me impide tener contacto con la comunicación vía internet y esta no está resuelta con un lector de pantalla en una computadora, pues en ese momento seguiré siendo una persona con discapacidad visual. Cuando esto lo resuelvo teniendo un elemento de apoyo tecnológico a la mano, pues esto indudablemente no deja de que yo no tenga o deje de tener una limitación visual, esa seguirá, pero mi discapacidad visual en ese momento se verá en buena medida hecha a un lado, gracias a que tengo elementos que me apoyan en ese momento a dejar de tener esta imposibilidad. Ahorita tengo un apoyo humano, por ejemplo, alguien que me está leyendo una diapositiva y que afortunadamente ya con su discapacidad visual casi no se nota. casi. Pero bueno, en ese sentido es que las discapacidades existen en tanto el entorno, en tanto las personas, en tanto las actitudes, en tanto haya cuestiones fuera de nosotros que nos lo impidan o lo reduzcan significativamente. Si seguimos, por favor. Marco jurídico de la discapacidad. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Gracias. Cuando decimos marco jurídico de las personas con discapacidad, no entendamos o no pretendamos entender que ahora resulta que somos personas tan distintas que tenemos nuestro propio mundo, nuestras propias normas, nuestra propia regulación. Este es un tema que frecuentemente yo lo toco en el sentido de que parecería una contradicción incluso de orden constitucional cuando se dice que todas las normas son de orden general y por ser de orden general van a ser concebidas para todos y cada una de las personas que en este caso pues habitamos en el territorio nacional, ya seamos nacionales o extranjeros, y cualquiera de ellos. Bueno, pues entonces la Constitución es para todos, es para una persona con discapacidad, claro que sí. La ley de transporte es para todos y consecuentemente para una persona con discapacidad. Entonces, ¿por qué ahora tenemos en la Constitución por ahí se toca la discapacidad? ¿O por qué tenemos una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad? ¿O por qué tenemos una convención? Esto ha sido desafortunadamente consecuencia precisamente de la invisibilidad que tenemos en el caso de las personas con discapacidad frente al resto de la población en cuanto al goce y ejercicio de nuestros derechos. Cualquiera diría, no, pues la Constitución es para todos, te toca. Pues sí, pero a la hora de que quieres hacer valer un derecho, pues dicen, pues sí, pero tú tienes una discapacidad o tú te veo distinto y no sé cómo voy a regular
o no sabía cómo poder trabajar tu situación en particular, independientemente de que a lo mejor te reconozcan tu derecho. Entonces, ¿qué tuvo o qué ha tenido que hacerse? Pues desafortunadamente caer en particularidades. Por eso tenemos disposiciones de materia de discapacidad, de adultos mayores, de niños y niñas, de hombres y mujeres, de condiciones tales, de población tal, que mucho se ha dicho, ¿no?, que están en un estado de vulnerabilidad. No son vulnerables en sí mismos, no lo somos, sino las circunstancias y el entorno nos hacen vulnerables a ser violentados en nuestros derechos. Por ello, y afortunadamente desde el 2006, y un poquito como de rebote, la verdad, pero hubo una disposición en la Constitución, en el artículo primero, párrafo tercero, entonces, ahora ya quinto, en el que se habla de la no discriminación. Y digo un poco de rebote porque esto surgió precisamente un poco por el tema de la discriminación hacia la población indígena. Esto llegó a mover a los legisladores a que era importante que existiera un párrafo que aludiera a la no discriminación por una serie de circunstancias. Y bueno, pues entonces dijeron, vamos a conceptualizar lo que desde antes se ha hablado, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde pues se habla del respeto y el reconocimiento de los derechos y la no discriminación a las personas más allá de sus ideologías, de sus religiones, de su política, de sus creencias de cualquier orden, su circunstancia económica, social. Y en el caso particular, bueno, pues se habló de, independientemente de su origen étnico, de su discapacidad. En 2006 se hizo afortunadamente este cambio, porque originalmente hablaba de capacidades diferentes. En la primera vez que se incluyó este término y este párrafo, bueno, ya en 2006 ya se incluyó el de las discapacidades, y este precepto o este párrafo del artículo primero constitucional es el que hoy por hoy le ha dado fundamento constitucional a la expedición de cualquier ley, cualquier ordenamiento que vincula al tema de la discapacidad. Ahora ya no hay duda. Antes, desafortunadamente, el fundamento era el tema de la salud. El fundamento era hablar del cuarto constitucional, en el que se señalaba que todas las personas gozarán de todos los elementos y los mecanismos y las acciones que le garanticen a una persona una cabal salud. ¿Qué sucedía? Bueno, pues seguíamos teniendo la idea de que las personas con discapacidad somos entes que aparecemos por una enfermedad y que desde ahí hasta nuestra muerte seguimos enfermos. Y hay que tratarlos como tales, y hay que abordarlos médicamente, y hay que rehabilitarlos físicamente, y no hay más que hacer con ellos, ¿no? Esa era la concepción que se tenía, y bueno, pues desde ahí viene una coincidencia y una actitud mucho más armónica en cuanto a entender que las personas con discapacidad en principio no debemos ser sujetos de discriminación o de exclusión, y ya no ser tratados como enfermos. Nos habla este apartado también de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dicho de paso es un tratado internacional, es decir, es un ordenamiento que es firmado por más de un país, y en el cual pues, se ponen de acuerdo en el marco de Naciones Unidas, que es el organismo internacional que reúne a un mayor número de países, y en el que se negoció la creación de un tratado internacional como este, y en el que se establecieron una serie de condiciones para, de alguna forma, aglutinar todo lo que deberíamos entender y cómo deberían de ser los derechos de las personas con discapacidad en cualquiera de los países que firmaron el mismo. Ya más adelante regresaremos un poquito a algunos detalles de esta convención, aunque no es el tema, y bueno, pues es importante señalarlo, lo veremos también en la siguiente diapositiva, el tema de las jerarquías normativas
normativas, porque con unas reformas constitucionales hay algo muy interesante que les comentaré en un momento. Finalmente, aquí en este apartado nos habla de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Volvemos al punto, ¿no? Es una ley especial hacia la población con discapacidad, la necesidad de identificar si tienen los mismos derechos, pero requiere de determinadas características, condiciones o atención que resuelva lo que por tu discapacidad no podría resolverse si alguien no tiene claro cómo hacerlo o a quién le corresponde hacer o de qué manera resolverlo a través de programas, acciones políticas, etc. Esto es lo que nos permite una ley de esta naturaleza, y bueno, pues afortunadamente ya es una segunda versión, por decir algo, aunque estamos hablando teóricamente de una nueva ley, que dicho de paso no lo es del todo. Muchos de estos contenidos que se encuentran en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad las encontramos en la Ley General de las Personas con Discapacidad, y bueno, más adelante, que detallaré algunas cosas de la propia ley, señalaremos que tal vez 3 o 4 capítulos serán los que centralmente sí se observan un cambio importante o algo novedoso con respecto a la anterior ley ya abordada.